segunda vuelta electoral, en la que se enfrenta claramente el Frente Amplio y el Partido Nacional, aunque se da una situación particular que tiene que ver con que el Partido Nacional llega a esta elección con una nueva coalición integrada por 5 partidos, la encabeza obviamente Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, pero también se suma a esa coalición el Partido de la Gente, el Partido Colorado, también un nuevo partido que surgió hace muy poquito, que es Cabildo Abierto, que llevó el 11% de los votos, o sea que en realidad es una nueva coalición que compite con el Frente Amplio mañana en esta segunda vuelta electoral que se da por 4ª vez en la historia de nuestro país. Claro. Esta coalición, este balotaje se da en realidad por una reforma de la Constitución del año 1997, y bueno, y es la 4ª vez que se da este balotaje, esta segunda vuelta en la historia de Uruguay. Ana, ¿y con qué expectativa los uruguayos van a las urnas? Bueno, en realidad hay 2 cosas que son como fundamentales. Hay una idea, por un lado, de cambio, que la trae Lacalle Pou con esta nueva coalición multicolor, y por otro lado, en realidad, hay una idea de continuidad, que es del Frente Amplio, que hace 15 años que está en el gobierno, y que si uno mira los niveles de aprobación, en realidad han sido bastante buenos, teniendo en cuenta la idea de continuidad, ¿no? En octubre, en las elecciones nacionales, el Frente Amplio obtuvo prácticamente el 40% de los votos, que en realidad es algo que los politólogos consideran bastante llamativo, porque no suele suceder que después de un desgaste de 3 años, de 3 periodos de gobierno, se dé una situación así. En realidad, para mañana, el que llega con más posibilidades de ganar es Luis Lacalle Pou, que obviamente con esta coalición obtendría la mayoría simple, que ahora es necesario mayoría simple. En octubre era necesaria la mayoría absoluta, que es 50% más un voto. Ahora en esta instancia solamente es el que tenga más votos en las urnas, es el que ganaría. Y bueno, las encuestas de opinión pública indican que el que está con más posibilidades es Lacalle Pou, liderando esta nueva coalición multicolor, que entre otras cosas tiene a Guido Manini Ríos, que es excomandante en jefe del Ejército y que justamente en realidad fue destituido de ese cargo antes de presentarse como candidato porque cuestionó a la justicia en casos de violaciones a derechos humanos en la dictadura. Y en las últimas horas, tocando la veda, Guido Manini Ríos llamó sobre todo a las Fuerzas Armadas a ir a las urnas, pero a no votar el Frente Amplio, y además dio un mensaje que tenía que ver con que este gobierno justamente no ha beneficiado a los trabajadores de ese sector de la sociedad, algo que en los hechos tampoco es tan así, ¿no? Ana, a propósito de esto, y es que la pregunta es si acaso tiene que ver con esto que acabas de contarnos. Leíamos en algunos portales titulares que hablan de exmilitares llamando a una especie de amenaza contra el Frente Amplio. ¿Cuáles fueron los términos para considerarlo amenaza? Digo, una cosa es llamar a no votar y otra es una cuestión que puede poner más caldeado el asunto en un contexto en el que venimos en toda Latinoamérica con situaciones en donde aparentemente Uruguay podía dar ejemplos de institucionalidad, por supuesto democracia, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad me parece que justamente este mensaje que dan a minutos de que comenzara la veda que tiene que ver con los partidos políticos, con hacer publicidad que pueda influir en el voto, en realidad Guido Manini Ríos ya había dado cuando fue destituido un mensaje muy fuerte a las Fuerzas Armadas, y justamente ahora en realidad lo que pasa es que también cuenta con el respaldo de lo que son colectivos militares, y si bien no llama a que haya un levantamiento ni nada por el estilo, lo que sí sucede es que hace pensar o trae a la mente las dictaduras que se dieron en toda la región, cuando además América Latina está encendida, con una situación muy compleja en Bolivia, con una situación también de personas en las calles en Chile, también con Colombia. O sea, me parece que lo que sucede es que este mensaje donde se llama a las Fuerzas Armadas y se muestra de algún modo como ese perfil, porque él en realidad hizo campaña como diciendo, bueno, yo soy un nuevo candidato, si bien vengo como excomandante en jefe del Ejército, igualmente mi partido no es un partido militar. Y en realidad en los hechos, con este mensaje a las Fuerzas Armadas en general y sobre todo a las jerarquías más bajas,
diciéndole, ojo, no voten al Frente Amplio, en realidad, o sea, si hubiera sido minutos después estaría violando la veda, pero igualmente el mensaje empezó a circular cuando claro, ya había estaba veda. alargado. Ana, Exacto. ¿cómo cayó entre el público uruguayo la presencia de Alberto Fernández hace algunos días nada más allí en Uruguay, volcándose para el candidato del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo lo leyeron los uruguayos? Bueno, en realidad la lectura en general de los uruguayos, el uruguayo no es de expresarse mucho, o sea, sobre todo los que se tomaron a mal esta llegada, por decirlo de algún modo, fueron los candidatos o los miembros de esta coalición multicolor, entendiendo que no estaba bueno que ningún presidente de la región se expresara en apoyo o más cercano a un sector. Un partido. Pero igualmente, hace pocos días también, después de las nacionales en Uruguay, sucedió que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que lo mejor que le podía pasar a nuestro país era que ganara la calle Pou. En ese caso también la calle Pou dijo, está bueno que nadie intervenga en los asuntos que tienen que ver con los estados y con los candidatos que están disputándose una elección. Lo que también sucede es que siempre hubo cierta cercanía entre los gobiernos de izquierda y que ganara en Argentina un gobierno de izquierda era también cierta complicidad o cierto empuje a que en las urnas también pudiera llegar a ganar en nuestro país Daniel Martínez. Algo que está muy complejo porque todas las encuestas de opinión pública obviamente que le dan como favorito a la calle Pou liderando esa nueva coalición. Están en juego dos coaliciones. Pero lo cierto es que también tenemos un nivel de indecisos muy alto y un nivel de personas que han dicho que no saben y que no contestan, que también es muy alto. Entonces, es como que todavía no se sabe en los hechos qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido pensaba, ¿no? Incluso teniendo en cuenta lo que fueron nuestras elecciones hace muy poquito, la porción de indeciso fue el objetivo de los últimos días de la campaña. En este caso, la campaña en Uruguay hizo que el Frente Amplio, digo por ser quien estaba en el poder en los últimos 15 años, hiciera alguna especie de autocrítica para captar el voto de aquellos que quizás habían acompañado a ese frente, pero ahora se mostraban con algunas críticas por la gestión. Bueno, sí, en realidad en los últimos tiempos las campañas fueron muy complejas en el sentido de que, por un lado, la campaña de la calle Pou fue moderada, fue constante y no tuvo grandes ni saltos, ni sobresaltos, ni nada por el estilo. Por otro lado, la campaña de Daniel Martínez en realidad tuvo, sí, momentos como más complejos cuando hubo que definir la fórmula que lo iba a acompañar y también en el proceder de la campaña. Hubo muchas opiniones a cómo debía ser esa campaña de cara al balotaje incluso, y bueno, y tuvo como más sobresaltos la campaña del Frente Amplio. Igualmente, ya desde de cara a octubre, el spot que tenía que ver con Daniel Martínez era vamos a hacerlo mejor. O sea, vamos a hacerlo mejor, manteniendo la idea de continuidad, pero también reconociendo que hubo algunas dificultades, que hubo algunas complicaciones, algunos casos de corrupción, algunas investigaciones. Igualmente teniendo en cuenta que la corrupción de Uruguay, y digo, la corrupción siempre es corrupción, pero digo que la corrupción en Uruguay es bastante menor a lo que sucede en la región, donde por ejemplo en Brasil se habla de apartamentos o cosas por el estilo. Bueno, no. En Uruguay la corrupción cuando ha existido ha sido obviamente mucho más pequeña. Sigue siendo corrupción, no estoy diciendo que no. Pero bueno, en realidad esto de también vamos a hacerlo mejor era la idea, con lo de continuidad, pero también cambiando las cosas que hicimos mal, ¿no? Ana, ¿a qué hora van a tener los resultados ustedes? Y si allí en Uruguay como aquí también se usa mucho la boca de urna para saber, para tener algún indicio cuando todavía no se pueden dar encuestas. Por lo menos pasa eso acá. ¿Ustedes también tienen prohibición de dar encuestas hasta horas después del resultado, del cierre del escrutinio? Es así, nosotros tenemos la veda hasta las 8:30 de la noche, que no se pueden dar resultados, ni se puede hablar mucho del tema de la elección, ni de los temas que están en discusión, que pueden llevar a alguien a votar. Las mesas electorales cierran a las 19:30 horas, y se extiende a veces hasta una hora más, pero en términos generales los primeros resultados los empiezan a dar las encuestadoras sobre las 8:30 de la noche,
Lo que sucedió, por ejemplo, en el mes de octubre era que el boca de urna no era representativo, entonces lo que tuvieron que hacer fue proyección de escrutinio. La Corte Electoral les va pasando la información a medida que la tiene y así las encuestadoras y las encuestas, las empresas que se encargan de la opinión pública van haciendo el análisis, pero te digo, en octubre el 40% de la población no quiso responder en boca de urna, o sea que hoy por hoy no estaría siendo una opción viable el boca de urna. Sí la proyección de escrutinio y ahí 8:30 se empiezan a conocer los primeros datos. En Uruguay lo que se está usando en los últimos tiempos son tablets en los circuitos, entonces esos datos se van cargando en la tablet tanto la gente que va votando como después las listas a medida que se van abriendo los sobres, y eso hace que sobre la medianoche estén los primeros datos oficiales cerrados. Después a lo largo de la semana empieza el escrutinio secundario y otros escrutinios definitivos para obviamente proclamar definitivamente al futuro presidente de la República. Ana Clara. Igualmente. Sí. ¿Sí? No, se termina. No, que igualmente Luis Lacalle Pou, el candidato que lidera esta coalición multicolor, pero que es líder del Partido Nacional, ya dijo que si él es el elegido, ya tiene previsto ir a la Torre Ejecutiva, donde trabaja el presidente de la República, Tabaré Vázquez, a comenzar esta transición el mismo lunes 25. Está muy bien. En Uruguay asume el gobierno el 1 de marzo la persona que resulta electa, en este caso, mañana, ¿no? Exactamente. La última pregunta por mi parte tiene que ver con los argentinos. Hablaban del voto, comillas, argentino, aquellos uruguayos que residen en nuestro país, con la particularidad de que no pueden votar acá. Es obligatorio que se trasladen a Uruguay. ¿Hay esta expectativa de ese voto argentino que pueda arrimarle puntitos al Frente Amplio? Bueno, lo cierto es que el voto argentino no solamente le lleva votos al Frente Amplio, sino que también puede llevar votos al Partido Nacional. Sí, claro. Tradicionalmente no se sabe muy bien cuántas personas son las que efectivamente llegan a nuestro país a votar. Hace unos años se intentó, en realidad se plebiscitó el voto consular, que no salió, pero lo cierto es que también se generan ciertos beneficios. Se ha hablado del voto buquebús, porque se generan algunos descuentos para las personas que llegan. Claro. También en el caso de los peajes, del cruce fronterizo tampoco tienen que abonar a aquellos que vengan a votar. O sea, se espera que lleguen. No se sabe muy bien todavía cuántas personas son efectivamente las que van a llegar a votar a nuestro país. Se ha hablado de más o menos 10.000 personas. En realidad es una elección que en los hechos, si bien llega con ventaja Lacalle Pou del Partido Nacional, en los hechos también no se sabe qué va a suceder. Puede haber un efecto rebote de gente que estuvo enojada y que era votante del Frente Amplio en el mes de octubre, no los votó, pero ahora dice, bueno, los dos modelos de país son bastante distintos, o sea, muy diferentes. Uno tiene que ver más con la derecha, más con el neoliberalismo y con políticas que tienen que ver con eso, a las que paradigmáticamente la región va escapando, o por ejemplo en el caso de Brasil, los niveles de aprobación de Bolsonaro han sido los más bajos en un gobierno, y bueno, y capaz que se da un efecto rebote y ahora en noviembre personas que decían, bueno, estamos enojados con el Frente Amplio, quizás todavía van a votar. Es decir que si bien la preferencia está en Lacalle Pou, no se puede saber hasta mañana lo que va a suceder. Eso es lo que podemos decir por ahora. O sea, las encuestas de opinión pública están alineadas a que la ventaja la lleva Lacalle Pou, pero hay que esperar en realidad los resultados de mañana. Hay algunos que hablan de que podría darse un maracanazo nuevamente, haciendo referencia a estos votos rebote o a los indecisos o a los no saben, no contestan. Entonces todavía no se puede saber. No está dicha la última palabra. Ana Clara, muchas gracias por este contacto con Todo Noticias. Bueno, que pasen muy bien. Gracias. Abrazo y por supuesto que vamos a seguir pendientes mañana durante todo el día. Así es, tenemos nuestros enviados especiales que nos van a contar lo que pase allí en Uruguay.